Hola a todos. Hoy quiero hablaros sobre una terapia que quizás hayas oído mencionar, la terapia electroconvulsiva o TEC. Si bien este canal está consagrado a las personas mayores, hoy vamos a tratar un tema que puede ser de interés no solo para ellas. A veces, cuando la depresión es muy fuerte, con síntomas como ideas de hacerse daño, alucinaciones o delirios, o cuando otros tratamientos como las pastillas o la terapia no han funcionado, los médicos pueden considerar la TEC. También se puede usar para otras condiciones psiquiátricas y neurológicas como la esquizofrenia o la enfermedad de Parkinson. Esta terapia puede ser una opción incluso para personas mayores polimedicadas que no pueden tomar más antidepresivos o no toleran los efectos secundarios de estos fármacos. Puede que pienses que usar descargas eléctricas en el cerebro es cosa del pasado, pero el modo en que se administran hoy tiene poco que ver con cómo se hacía antes. Ahora es un procedimiento seguro y efectivo que se realiza en un hospital con anestesia general. A continuación, se colocan unos electrodos en la cabeza. Dos de estos electrodos vigilan la actividad del cerebro y los otros dos se usan para enviar una pequeña corriente eléctrica. Esta estimulación dura muy poquito, hasta 8 segundos, y produce una convulsión breve. Pero no te preocupes, gracias a la anestesia y a unos medicamentos para relajar los músculos, tu cuerpo apenas se moverá por los espasmos. Puede que haya solo un ligero movimiento en las manos o los pies. Los médicos creen que esta actividad convulsiva ayuda a tu cerebro a reconectarse, a aliviar los síntomas de la depresión y otras enfermedades mentales. No se sabe exactamente cómo funciona, pero se piensa que esta terapia ayuda al cerebro a cambiar ciertos compuestos químicos importantes, como la serotonina, las endorfinas, una especie de analgésicos naturales, y las catecolaminas, como la adrenalina, de forma similar a cómo lo hacen algunos medicamentos. Normalmente estos tratamientos se aplican 2 o 3 veces por semana durante 2 o 3 semanas, o sea, serán entre 4 y 9 sesiones. Después, para evitar que la enfermedad vuelva, puede que necesites terapia de mantenimiento quizá una vez a la semana y luego una vez al mes, que puede durar varios meses o incluso años. Para las enfermedades mentales, la TEC casi siempre se da junto con medicinas, terapia psicológica o ambas. Después de la sesión, te despertarás unos minutos después y no recordarás nada del procedimiento. Te llevarán a un área de recuperación donde te vigilarán muy de cerca. Al despertar, es posible que te sientas un poco confuso, con náuseas, dolor de cabeza o dolor en la mandíbula, pero estos efectos suelen durar solo unas horas. También es común tener un poco de pérdida de memoria a corto plazo, aunque esto debería mejorar poco a poco en unas semanas. Es importante que preguntes a tu médico cuándo podrás volver a conducir después de un tratamiento. Necesitarás que un adulto te lleve a casa después de cada sesión, así que tendrás que organizarlo de antemano. Aunque es raro, la TEC puede aumentar la presión arterial, cambiar el ritmo del corazón o causar convulsiones más largas de lo esperado. Pero los profesionales de la salud que realizan el procedimiento están preparados para manejar estas situaciones si ocurren, y a menudo estos cambios se resuelven rápido, sin necesidad de tratamiento. Es cierto que esta terapia ha tenido mala fama por su potencial para causar problemas de memoria. Antes se utilizaban intensidades de electricidad muy altas, pero hoy en día las dosis son mucho menores. También se puede administrar la corriente en un solo lado de la cabeza, lo que se conoce como TEC unilateral, lo que ayuda a reducir los efectos secundarios como la pérdida de memoria. Aunque la pérdida de memoria permanente después del procedimiento es poco común y mucho menos frecuente que en el pasado, existe la posibilidad de que ocurra. Para algunas personas, los recuerdos vuelven, pero otras pueden quedar con lagunas de memoria duraderas. Es fundamental que hables con tu médico sobre cualquier duda o preocupación que tengas acerca de esta técnica. Los riesgos de no tratar una depresión severa suelen ser mayores que los riesgos de esta terapia. Después de un ciclo efectivo, seguirás necesitando medicamentos o TEC de mantenimiento para reducir el riesgo de que la depresión vuelva. Recuerda que esta información es para ayudarte a entender mejor la TEC. Es muy importante que consultes siempre con tu médico para saber si este tratamiento es adecuado para ti o para la persona que cuidas. Él podrá responder a todas tus preguntas y explicarte los beneficios y los posibles riesgos en tu caso particular. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.